¿Listo? ¿Listos? ¿Listas? Ok. Adelante, Carlita. Eh, Buenos días a todas y a todos. Antes que todo, les agradecemos que estén participando en el conversatorio por parte de quienes organizaron o organizamos este conversatorio, por parte del posgrado y bueno, pues de nuevo muchísimas gracias. Pues sabemos que ninguna investigación es igual, aunque toque el mismo tema, pero dentro de estas tres mesas, la que fue el martes sobre brecha tecnológica en los procesos de investigación y ayer sobre el trabajo de investigación y los roles de género desde el hogar, intentamos buscar algún punto en común que estoy casi seguro que todos los tesistas enfrentan o enfrentamos. Es por ello que hoy en la tercera y última mesa del evento, 5 panelistas abordarán el tema de diversificación de estrategias e instrumentos de investigación frente al distanciamiento físico. El orden de los y las participantes es el siguiente. Karina Sánchez Cortés nos va a hablar un poquito de su tema desigualdades de género en el ingreso a la educación superior y ella está en el doctorado de sociología. Después Gustavo Ramírez Paredes, que nos va a hablar un poquito de su tema sobre México ante la nueva geopolítica de América del Norte en el siglo XXI. Él nos acompaña desde el doctorado en Relaciones Internacionales. Después Luis Daniel Velázquez Bañales nos va a hablar de trayectorias de apropiación digital para la movilización social en activistas LGBTIQ, de la maestría en comunicación. Eh, Después Daniela Chirino Guerrero nos va a hablar un poquito del análisis del contenido audiovisual en los nuevos formatos del periodismo digital en redes sociodigitales. Sus casos de estudio son Facebook, Instagram y Twitter del periódico El Universal. Ella viene de la maestría en comunicación y por último Jorge Arturo Corona Cervantes nos va a hablar de su tema de investigación habilidades digitales y competencias transmedia en jóvenes estudiantes del bachillerato en Tláhuac. Él también es de la maestría en comunicación. Digamos que todos estos temas, todos nuestros participantes tocan un punto en común, que es el tema de la mesa, la diversificación, lo repito, de estrategias e instrumentos de investigación frente al distanciamiento físico. Pues bueno, el COVID y sus externalidades modificó nuestra forma de vida desde hace casi 7 meses. Nos obligó a cambiar, a adaptarnos y también restringió una parte muy importante de vivir en comunidad, estar cerca uno del otro. Esto impactó para muchas y muchos de los hoy presentes, yo diría que en todos, en la forma de tomar clase o en los cambios para nuestras propias investigaciones. Por ejemplo, en relación con el tipo de instrumento que utilizamos para obtener la información o las dificultades para su propio acceso. A continuación voy a mencionar 4 de las preguntas moldeadoras, digamos, de esta mesa que les propusimos a todos los participantes con el único objetivo de estructurar la mesa, escritorio o el sillón desde donde estamos de este conversatorio. ¿Sillón? La primera es, ¿cambió la metodología de tu tema de tesis? Es decir, los objetivos, las hipótesis o la hipótesis o los instrumentos que utilizaste. Si sí, ¿qué es lo que cambió? ¿Qué estrategias usaste para alcanzar tus objetivos de investigación frente al confinamiento? ¿Cómo resolviste o has pensado resolver las dificultades ocasionadas por la pandemia respecto a la aplicación de tus estrategias de investigación? Y por último, ¿cómo ha sido el desarrollo de la relación con tu tutora o tutor, población objetivo, clases de apoyo y demás relaciones personales que tengan que ver con tu investigación frente a la pandemia? ¿Ha cambiado? ¿Y cómo has enfrentado estos cambios? Con base en esto les establezco algunas especificidades que tenemos de tiempo y forma para cada una de sus participantes. Acá las reglas del juego. Solo son dos y son como muy puntuales. Cada participante va a tener 10 minutos máximo para hacer una breve presentación de su tema, así como alguna reflexión sobre las implicaciones y retos que generó el SARS-CoV-2 en su investigación. Y la segunda es que al terminar las 5 participaciones vamos a hacer una ronda con las preguntas orientadoras que les hemos planteado un poquito más arriba y traeremos las preguntas formuladas en las redes. En este caso me parece que es Zoom. Lamentablemente, solo tenemos 15 minutos para todos, para recoger todas estas conclusiones, por lo que les pido no alargar tanto las respuestas, que sean como un poco concisas
Y finalmente, cada uno podrá dar una conclusión de hasta 3 minutos para cerrar esta última, pero pues muy padre e increíble mesa. Pues bueno, si gustan, podemos empezar con Karina Sánchez Cortés, quien nos va a hablar de nuevo de desigualdades de género en el ingreso a la educación superior. Hola, muchísimas gracias. Buenos días. Voy a empezar como sesión espiritista. ¿Me escuchan? ¿Están ahí? Todo bien. Perfecto. Bueno, sí, yo soy Karina Sánchez, soy candidata a doctora en sociología, en el campo disciplinar de sociología. Estoy en 7º semestre y mi tema de investigación es desigualdades de género en el ingreso a la educación superior. Específicamente analizo el ingreso a la UNAM. Tengo ya estoy casi cerrando el doctorado, mi investigación está bastante avanzada y yo digamos que es un poco contrastante mi participación, porque en realidad yo les quiero hablar de algo distinto a la diversificación de los métodos, ya que mi tema es cuantitativo. Yo hago análisis de una base de datos de ingreso a la UNAM, entonces desde el principio de la investigación yo he trabajado con datos, no por tanto sabemos que es menos importante para la sociología y para las ciencias sociales. No he tenido ninguna modificación derivada del COVID, pero a mí me tocó el inicio del COVID en la estancia de investigación en Alemania. Y entonces eso sí fue complicado y eso sí es un reto en otro país y de estar pues tratando de avanzar en la investigación y de tener este acercamiento con otras formas y otros métodos y otras maneras de entender los problemas de las realidades mexicanas en medio de la pandemia y en medio de ya no contacto físico con los demás. Me quiero centrar más que nada, no voy a extender mucho mi participación, tengo ya casi los resultados, he avanzado bien, pero quiero más bien centrar mi investigación en mi participación en el hecho de la oportunidad que hay en el trabajo llamado cuantitativo. A mí no me gusta separarlo de lo cual y de lo cuanti, pero como yo he trabajado este proyecto desde el inicio, hace ya casi 4 años, con bases de datos, y generalmente es un espacio en el que yo me he desarrollado durante mucho tiempo, había o hay o noto cierta resistencia en el ámbito de las ciencias sociales, sobre todo en la facultad y en el posgrado, a asumir estos medios como una aproximación a los problemas sociales y a la investigación social y sociológica y de todo sentido. Me parece importante rescatar que las estadísticas y las bases de datos pueden servir muchísimo para hacer análisis sociales profundos, y eso depende, bueno, sobre todo de las preguntas que se haga, de la investigación que se haga y de la profundidad y del rigor con el que se haga. En general, en Alemania también los proyectos tienden a ser más cualitativos, más acercamientos etnográficos, entrevistas, muchos más biografías este tipo de cosas. Y ellos sí se vieron como con muchas complicaciones porque además, por ejemplo, en el caso de la estancia, la gente de Alemania tenía que venir a hacer investigación a Latinoamérica. Entonces sus objetos de estudios están en Latinoamérica y ellos están en Alemania y obviamente no los pudieron hacer y tuvieron que cambiarlos radicalmente. En mi caso no fue necesario porque, como les digo, trabajo con bases de datos. Y para mí ha sido muy interesante ver que mi proceso no se ha truncado tanto por por el hecho de que yo no trabajo directamente con las personas, sino con estas bases de datos, que siguen siendo personas, pero que están en otra dimensión, digamos, ¿no? Creo, y esta sería como mi aportación ya para cerrar, no, insisto, no me quiero extender mucho, creo que hay
una gran oportunidad de recuperar el trabajo de, llamémoslo cuantitativo, insisto, no me gusta separarlo en cual y cuanti, pero si quieren después les explico por qué, para buscar y hurgar en esos espacios respuestas, en otros tipos de acercamientos y en otro tipo de visiones, porque esta tendencia a mirar lo social solamente desde el lado cualitativo, que es una tendencia muy general o muy generalizada en nuestra forma de investigar, sobre todo en la UNAM, en otros espacios institucionales no lo es tanto, en otros espacios institucionales sí tienden a tener mucho más estas herramientas a la mano. Digamos, en el Colmex trabaja muchísimo con estadísticas y con aproximaciones estadísticas. No hablemos del CIDE y de otras instituciones que también lo tienen. Entonces, digamos que mi aportación es más bien repensar y convocar a que si sus temas o de alguna manera hay alguna liga con bases de datos o instrumentos que pueden reflejarse, se tomen. Yo creo que es una vía bien interesante, o sea, analizar problemas desde los números no está peleado con entender la realidad social, y es una de las vetas más fuertes que tendríamos que solidificar, ¿no?, en el posgrado, y que tendríamos que tener bien claras como una herramienta y una técnica que nos puede ayudar, sobre todo en estos contextos, ¿no? O sea, cuando te quedas sin nada, ¿de qué te agarras? Bueno, hay un montón de bases de datos por ahí, nacionales e internacionales. La OCDE tiene bases de datos bien interesantes, la UNESCO tiene bases de datos súper interesantes, completísimas. Entonces, como que esa sería mi participación. No sé si estuvo bien empezar, porque sería como el contrapunto de la mesa, pero bueno, veremos cómo se desarrolla. Y por mi parte sería todo hasta ahora. No, súper bien, Karina, no te preocupes. En realidad, creo que tienes como razón en decir como hay que trabajar más bases de datos, hay que explotarlas y todo esto. Y pues más adelantito hacemos una pequeña conclusión, ¿va? Muchísimas gracias. No sé si ya llegó Gustavo Ramírez, creo que no. Si no, podemos pasar con Luis Daniel Velázquez Bañales, que les repito, nos va a hablar un poquito de su tema sobre trayectorias de apropiación digital para la movilización social en activistas LGBTIQ+, y él es de la maestría en comunicación. Adelante, Luis Daniel. Gracias, buenos días. Pues yo les preparé una pequeña presentación muy puntual, ¿no? Digamos, para mostrarles como tal mi tema de investigación. ¿Me avisan cuando lo puedan ver? Ya. ¿Ya lo pueden ver? Ya, Perfecto. sí. Bueno, justamente el tema que nos trae a esta mesa es la diversificación de estrategias ante el distanciamiento físico. Como les comentaba Carlos, mi tema de investigación es sobre la trayectoria de apropiación digital para la movilización social en activistas LGBTTIQ. La ruta de investigación, digamos, que voy a seguir en esta investigación, tiene principalmente la primera parte un componente histórico, es decir, una breve historia del movimiento social y el estado del arte sobre las investigaciones sobre este tema. Digamos, este campo específicamente en comunicación es uno de los más recientes, ¿no? Digamos, la sociología la sociología y la antropología ha investigado mucho el tema de la comunidad LGBT, pero en comunicación aún es un tema un poco incipiente, digamos, entonces desde ahí también parte este tema, ¿no? El componente teórico principalmente es la perspectiva sociocultural de las TICs sobre el acceso, uso y apropiación de las tecnologías de la información y cómo estos colectivos apropian estas tecnologías y los llevan a sus prácticas cotidianas, y parte de la teoría LGBT y los queer studies, que es básicamente utilizan las categorías de orientación sexual, identidad de género, expresión de género y la heteronormatividad, ¿no? Justamente esta movilización pues hace una crítica o énfasis en la crítica a lo heteronormado. La estrategia metodológica es de carácter mixto, cuantitativa y cualitativa. Como dijo Karina, ninguna de las dos está peleada y ninguna es más importante que la otra, simplemente es lo que nos sirve en nuestros proyectos de investigación, ¿no? Lo que es pertinente para nuestros proyectos, ¿no? Finalmente, la investigación cuantitativa nos permite
entender el impacto que tiene un problema en la sociedad, ¿no? En términos numéricos, y la parte cualitativa nos permite entender los procesos de construcción social que hacen los sujetos sobre las propias tecnologías. Ahora, ¿qué es lo que las problemáticas, digamos, que enfrenta este proyecto de investigación en la parte metodológica, ¿no? Sobre todo a partir del confinamiento. Pues principalmente, como la metodología cualitativa considera trayectorias de alfabetización, es decir, historias de entrevistas a profundidad, ¿no? Pues el hecho de estar a distanciamiento físico a mí me imposibilita conocer las dinámicas sociales de este movimiento social, es decir, estar casi en directo cara a cara y ver cómo se organizan este movimiento social. Dos, no conocer el contexto donde se emiten los mensajes, es decir, ellos lo hacen a partir de una asociación, lo hacen a partir de ciertos espacios, los hacen a partir de sus casas, etcétera, ¿no? No me permitiría conocer el contexto donde se emiten los mensajes a partir de las tecnologías digitales. Y tres, la imposibilidad de revisar la apropiación tecnológica directamente, ¿no? Es decir, cómo utilizan sus celulares, cómo utilizan las computadoras, cómo utilizan las tablets, etcétera, cómo se organizan en colectivos para construir mensajes, cómo se ponen de acuerdo, etcétera. Yo lo que he aprendido, también tengo experiencia en el periodismo, he trabajado para varias revistas, una de ellas la revista Gato Pardo, ¿no? Eh, bueno, nuestra regla de oro era, siempre es bueno un plan B, pero aún mejor uno C, uno D y uno E, ¿no? Digamos que es la regla de la prevención física, ya que pues siempre es importante para los periodistas tener más de una opción en cuestión de fuentes, ¿no? Hay donde una fuente como el plan B, el plan C, el plan D y el plan E, ¿no? Entonces, para nuestras investigaciones me parece que es importante ese tipo de prevenciones, ¿no? No pongo el plan A porque el plan A nunca funciona, ¿no? Básicamente esa es la regla periodística. Básicamente, lo que les comentaba hace un rato, la aplicación de mi estudio se centra en un análisis de redes sociales, que es de carácter cuantitativo. Voy a analizar bases de datos de redes sociales y a partir de ahí voy a generar una red en este programa o en este software que se llama Gephi para analizar justamente las relaciones entre los nodos, etcétera, ¿no? Esta, digamos, es la que mejor se mantiene porque a menos que se caiga el internet, a menos que se caiga Twitter y todas las redes sociales, pues no podría llevar a cabo este proceso, ¿no? El primer proceso que es de carácter cuantitativo. Entonces, ese no se modifica tanto, pero en caso de que no pueda llegar o sea, se extienda la pandemia y no pueda llegar directamente con mis sujetos de estudio, pues tenemos tres opciones, ¿no? Que es un poco las estrategias que yo he propuesto para diversificar justamente o mitigar un poco los problemas sobre la investigación, ¿no? Que es la entrevista a profundidad, pero desde la distancia, ¿no? Básicamente es obtener información sobre los procesos y observaciones sobre las TICs, ¿no? Pero de manera digital, por medio de Zoom, por medio de estas plataformas que ya conocemos. La etnografía digital, ¿no? Que también es una cosa que estoy considerando, justamente para entender cómo interactúan los sujetos en el mundo digital, ¿no? En ciertos grupos de Facebook, en ciertas comunidades que se generan en las redes sociales, y finalmente la historia de vida, con el propósito de conocer la trayectoria histórica de los activistas sobre la propia tecnología, ¿no? Todo esto, pues, a distancia, con las problemáticas que ya les había mencionado sobre el distanciamiento físico. Acá hay que pensar en los problemas, sí, pensemos sí en los retos, pero también en las virtudes que tienen los escenarios digitales y la metodología en escenarios digitales, ¿no? La primera es la captura de datos se hace de forma más eficiente, ¿no? Es decir, al estar todo digitalizado, pues ya nosotros ya no tenemos que subir esas bases, sino solamente descargarlas, ¿no? El almacenamiento de datos se hace inmediato. En estas plataformas como Zoom, pues podemos grabar las entrevistas, no podemos grabar las expresiones de nuestros entrevistados con su permiso y, digamos, se almacenan inmediatamente en tiempo real y no pasa nada, ¿no? Como si lleváramos un celular y de repente se nos rompe o algo así, pues ya ahí quedó tu trabajo de campo. Y tres,
mayor posibilidad de agendar entrevistas con nuestros entrevistados. Creo que muchos de nosotros al momento de generar entrevistas o trayectorias, en el mundo físico nos enfrentábamos como que a las agendas, ¿no? Un poco es más inmediato el asunto de agendar videollamadas y también para los activistas y para todos nuestros sujetos de estudio es un poco más sencillo, digamos, la posibilidad de agendar entrevistas, ¿no? Después, o sea, las redes nos ofrecen un montón de posibilidades. Yo les muestro aquí una serie de herramientas que yo al menos he utilizado, ¿no? Ya llevo un tiempo trabajando con temas que tienen que ver con internet y educación, por ejemplo. Y, por ejemplo, a mí me ha servido la plataforma Loom, o sea, no todos somos ricos y poderosos y podemos pagar Zoom, y esta app lo que nos permite, en línea, nos permite grabar justamente nuestra pantalla y los videos, ¿no? Y se quedan almacenados en nuestra cuenta y no pasa nada. El Transcript, que es una app para iOS, y transcripción instantánea, que es para Android. Yo he ocupado Transcript y la verdad, para transcribir entrevistas es maravilloso. O sea, ya no tienes que estarte ahí viendo y regresándote en la vida a ver qué dice el entrevistado, simplemente pones esta aplicación y simplemente lo hace, ¿no? Una recomendación que yo hago es que lo pongan cerca del micrófono para que la aplicación pueda entender lo que dice el entrevistado. No funciona así, tenemos mala calidad en el audio, eso sí. Canva, sobre todo porque nos ayuda a ahorrar mucho tiempo en las presentaciones, sobre todo cuando estamos en este tipo de mesas o de discusiones, ayuda mucho justamente porque ya tiene plantillas hechas, tú ya nada más metes la información y listo. Zotero, esta herramienta, digamos, yo la acabo de descubrir y estoy viendo sus beneficios, nos ayuda a tener una biblioteca en digital, ¿no? Ya nada más escalar las referencias, etcétera, y se va creando, ya no necesitas como subir una por una o regresarte a un documento donde la tenías, etcétera, simplemente ya la tienes almacenada en tu computadora. Evernote, que básicamente es crear notas que se sincronizan con la nube, y Draw.io, que es básicamente una forma de generar cualquier tipo de diagrama y guardarlo en la nube, ¿no? Es un poco complicado de usar, pero puede ayudarnos para resumir ciertas ideas dentro de nuestros temas, ¿no? Finalmente, pues eso, o sea, sí tiene beneficios y sí hay que ver algunas cosas. Más adelante, seguramente en la conclusión, diré que obviamente el uso de estos recursos y el uso de estas técnicas, pues no aplica para todas las investigaciones, ¿no? O sea, habrá temas en los que la tecnología nos puede ayudar y habrá temas en los que, pues mejor hay que esperarnos después de la pandemia, ¿no? Entonces, pues sí, de eso va mi presentación, básicamente. Claro, pues sí, muchísimas gracias, Luis Daniel. Creo que sí tienes como muchísimas herramientas ahí que afortunadamente pudiste compartirnos a algunos de nosotros como para tomarlas en cuenta. Pero bueno, vamos a continuar con Daniela Chirino. Ella nos va a hablar sobre análisis del contenido audiovisual en los nuevos formatos del periodismo digital. Como les decía al principio, es un poquito, o sea, los temas a veces son como muy parecidos, pero el planteamiento nunca es el mismo. Entonces, ella nos va a hablar desde los casos de estudio de Facebook, Instagram y Twitter para del periódico El Universal. Ella viene de la maestría en comunicación. Ok. ¿Me escuchan todos bien? Sí, súper. Ok. Bueno, les voy a platicar un poquito de mi tema. Primero, pues, es que estamos viviendo la era digital. Con Internet, las redes sociodigitales han revolucionado de forma completa la vida cotidiana del ser humano, sus actividades laborales, culturales y sociales. Pero sobre todo, la que más ha alterado ha sido las redes sociodigitales, que se encuentran en continua transformación, con nuevas formas de crear y compartir contenidos a la par de que la tecnología va avanzando. Estas manifestaciones pues han sido trascendentales y muy importantes para el periodismo digital, que pues se adapta continuamente y todos los días a las pautas que establecen estas redes, ¿no? Si aparece un nuevo recurso, lo tienen que utilizar para de esta forma contar las historias y llegar a ese usuario que ya, bueno, que tiene hábitos de lectura totalmente diferentes a los que tenían antes, ¿no?
Además, estas redes pues se han convertido en parte fundamental del modelo de negocio de los medios de comunicación actuales. Cabe destacar que todas estas nuevas formas de crear y compartir el contenido crean una cultura predominantemente visual, que modifica y también se adapta a los cambios, como les decía, en los hábitos de lectura del usuario, ¿no? Entonces nosotros ahora preferimos ver algo más visual, algo más corto y fragmentado, que algo más completo o textos muy largos. Siempre vemos con ilustración o video. Les pido que analicemos, por ejemplo, hoy en las notas que revisen o en los medios de comunicación que ustedes vean o en las redes que se metan, que vean cuántas fotografías y videos vemos a diario. O sea, cada contenido tiene o foto o video, o sea, no se salva, ¿no? Todos vienen acompañados de estos elementos y es porque son visuales, son llamativos y tienen pues tienen ¿cómo decirlo? Una importancia significativa en el impacto del usuario. Entonces, bueno, como la metodología de análisis como lo dice mi título, la metodología de análisis de contenido, mi objetivo en esta investigación es identificar, clasificar y comprender la lógica de los formatos del periodismo dentro de estas redes. Entonces, como esta metodología, prácticamente, pues mi tema me permite tener acceso a los recursos de mi objeto de estudio fácilmente. Como dice Daniel, ¿no? Solo si falla Instagram, Twitter o Facebook o de plano se cae así todo, o la conexión de internet falla, pues ya no podría tener acceso a mi tema, ¿no? Pero realmente pues es muy fácil ahorita pues tener acceso a mi objeto de estudio, porque utilizo estas redes y pues son las que tengo que analizar. Tal vez si alguna vez tenga que entrevistar a alguien, pues puedo entrevistarlo a través de Zoom o utilizar algún otro recurso para hacerlo, pero prácticamente sería tal vez a la persona correcta que me tenga que me pueda brindar información pues relevante, pero prácticamente sería todo pues aprovechando los recursos que tengo a mi alcance. Y también los recursos que nos ofrece la UNAM y los recursos digitales en general, como también mencionó Daniel. Yo no sé si también conozcan otro que es para transcribir también entrevistas, se llama Speech to Text, y también es buenísimo. Y al igual tienes que, como que el audio es preferente que lo graben así cerca o con una grabadora y es muy exacta la transcripción. Entonces también estos recursos nos ayudan también para las presentaciones, Prezi o algunos otros recursos que pues podamos utilizar. Entonces, ya, sería todo. Muchísimas gracias, Daniela. Pues bueno, voy recabando algunas preguntas para hacérselas al final. Y pues bueno, vamos con Jorge Arturo Corona Cervantes, quien nos va a hablar sobre habilidades digitales y competencias transmedia en jóvenes estudiantes de bachillerato en Tláhuac. Él nos habla bueno, él viene de la maestría en comunicación. Sí, hola a todas, hola a todos, muy buenos días. Pues me parece que este foro, este evento, esta oportunidad de estar aquí es bien interesante. Repensarnos y repensarnos no solo nuestro trabajo, sino a nosotros mismos y nuestra labor, pues como investigadores en formación. Bien, yo les voy a compartir también una pequeña presentación que la intentaré hacer de la manera más rápida porque pues no tenemos tanto tiempo. Pero considero que es importante señalar algunos puntos que me preocupan hoy y me preocuparon hace 7 meses cuando empezó todo esto porque la pandemia nos movió, ¿no? Y bien, mi trabajo es sobre las competencias transmedia y habilidades digitales. Son, pues, 2 campos teóricos que están muy unidos, tienen que ver con la apropiación. Estoy centrado en jóvenes, específicamente los estudiantes de bachillerato en Tláhuac. Me parece que Tláhuac es un lugar muy relevante porque es un área semiurbana, todavía tiene mucho de ruralidad y ahí
políticamente se unen los barrios, se unen los pueblos originarios, las colonias. Entonces, en la Ciudad de México es un entorno interesante. Les voy a hablar aquí un poco de la introducción, que es muy parecida a la introducción del evento que nos hicieron, bueno, con la que nos introdujeron a esto, que es que sí, que el COVID ha movido todo, también nuestras expectativas personales, nuestras expectativas académicas, pero también nos ha acarreado, como hemos visto en las compañeras y compañeros que participaron anteriormente, que utilizar las herramientas digitales se vuelve ya como una necesidad. Hay una aceleración por hacer esto. Y lo podemos notar en los profesores de primaria, de secundaria. Esto más que un querer o no querer, es una necesidad. Y muy acertados también mis compañeras y compañeros al ya estar implementándolos, o probablemente ya hasta haberlo propuesto desde antes, ¿no? ¿Cómo modificó esto mi investigación? Específicamente se reorientaron pues los instrumentos al contexto pandémico. Eso es lo que me sucedió. Y se añade específicamente la propuesta etnográfica. En general, etnográfica, pero le fui dando forma. Como tipo de investigación es exploratoria y descriptiva. Esto lo tomo pues de Orozco, en donde pues comenta que puede ser en un sentido exploratorio si es que no existe tanta información, o descriptivo si es que ya existe información al respecto. Acerca de las habilidades digitales y acerca de las competencias transmedia, ya existe mucho trabajo. En este sentido sí es descriptivo, pero lo que les decía desde el principio de que sea en Tláhuac y que es una región pues no tan estudiada, pues eso la vuelve exploratoria. No hay trabajos académicos de allá, y por eso lo tomo desde la descriptiva y exploratoria. Como estrategia metodológica, ya lo que les hablaba de cómo introduje la etnografía digital, pues es reconociendo las posibilidades que brinda Internet y la tecnología para potenciar nuestra investigación. Y eso es lo que estoy viendo aquí también con quienes nos acompañan en la mesa. Y el reto, pues que noto, pues es cómo acercarnos a nuestros sujetos de estudio. En este caso, el personal son los jóvenes estudiantes, ¿no? Propongo, pues, el acercamiento específicamente de etnografía digital y desde la observación participante. Cabe mencionar que tal vez percibiendo el tiempo, o yo también montándome a la tendencia, porque es una tendencia esto de utilizar herramientas digitales. Desde que entré en mi primer semestre, me inscribí al laboratorio de etnografía digital con la intención de obtener más posibilidades de investigación. La doctora Karina Bárcenas, pues me dio un muy buen bagaje para poder proponer algo y ya poder arrancar. En este sentido, pues lo digital a veces se confunde mucho y no está de más mencionar esto, que es se puede tomar lo digital como objeto. Específicamente ya mi tema era el objeto, las habilidades digitales, que hablar de las competencias, que cómo la comunidad X utiliza los celulares como objeto, ahí está. Ahora, la otra es usarlo como método, como la primera compañera que nos comenta que ella ya trabaja con bases de datos, está trabajando seguramente con ciertos programas, no recuerdo cuáles mencionó, pero con seguridad utiliza uno o varios. Eso es usarlo como método, ¿no? Cómo utilizar la digitalidad. Y la otra es como campo, sí, cómo construir un campo desde lo digital que debe de tener pues ciertos principios, ¿no? De acuerdo con Edgar Gómez Cruz, ¿no? Que apele a la multiplicidad, que no esté centrado justamente en lo digital. A veces confundimos mucho eso. No por hacer entrevistas en Zoom estamos haciendo etnografía digital, ¿no? Hay que ser también reflexivo en torno a la reconstrucción del objeto, porque eso es lo que a mí me sucede, ¿no? Que sea móvil, que no esté centrada también en una plataforma, puede ser en vivo o no en vivo, esto se llama on live, ¿no? Que sea colectiva también sobre todo y que sea crítica. Entonces, tomar estos tres elementos de la digitalidad nos sirve desde la investigación para saber desde dónde estamos planteando nuestro trabajo o si sí se está modificando como tal. En mi caso, pasó de ser objeto desde la propuesta que yo hice para ingresar al posgrado, lo estaba tomando como objeto y ya pasó al campo.
Afortunadamente también lo uso como método, ¿no? También hago este registro. Ya es más sencillo dar pantallazos, grabar la pantalla mientras scrolleas. Es parte del método, ¿no? Pero yo ya estoy utilizando estas 3 estrategias. El corte de mi investigación es totalmente cualitativo. Les comento lo de la etnografía digital porque así se volvió mi primer acercamiento, a través de una bitácora de observación, instrumento específico bitácora de observación, pues he ido registrando desde que comenzaron las clases esta es la segunda semana, está muy reciente esto. Y la siguiente herramienta es una encuesta que yo ya tengo, que es un cuestionario de 28 ítems, que pues ya depuré con mis subcategorías, ya está hecho, pero el reto era ese, cómo pasar de la etnografía digital, de la simple observación, a hacerles la encuesta. Esto parecía sencillo hasta hace 7 meses, porque los jóvenes estaban en un aula, entonces yo tenía la posibilidad de ir al aula personalmente y aplicárselos. Y pues esto fue lo que cambió, los chicos y chicas se dispersaron y no había grupos así como que específicos, y se fueron formando también al ellos mismos buscar cómo va a ser este nuevo regreso a clases. Bien, pues hablo desde una observación participante en un sentido general para no hacernos bolas, de acuerdo con días de ronda, pues a que se ocupe un entorno en el campo. O sea, ya también esto de llamarle etnografía digital y esto suena bien padre, bien bonito y novedoso, pero desde cierto punto es etnografía, esto que se está haciendo para no hacer tanto. Esta es mi instrumento, la bitácora de observación. Tiene ciertos elementos que yo les voy a resaltar aquí, que es, por ejemplo, la descripción general. La intención de este instrumento es que alguien más lo lea, que lo leas tú, espectador, o lo lea cualquiera de ustedes, y pueda reconocer esos datos, que no sea solo para mí, sino que sea también comunicable en este sentido. Y este es un ejemplo de cómo comenzó todo esto, ¿no? Llevo, si se pueden dar cuenta en las últimas columnas, el entorno EMIC y ya un análisis, o sea, sí separo lo que yo ya como que interpreto de lo que podría ser objetivo, pero el cuestionario, aquí lo tengo en una liga porque también pues, son 28 ítems, pero lo importante es que ahí yo comienzo a recabar datos sociodemográficos, hábitos de conexión, apropiación digital y usos socioculturales. Son como las 4 dimensiones en las que se centra esto. Y bueno, con mi observación y con mi cuestionario, en su puesto, mi investigación ya estaría resuelta. Y eso es el camino en el que estoy, ya de obtener los datos. Y en este sentido, pues yo ahorita llevo el 50% de mi trabajo. Y que si se dan cuenta ahí, en mi capítulo 3 es el apartado metodológico, pero sin muestreo. O sea, me quedé truncado. O sea, sí me quedé medio año truncado y esto me incitó a seguir revisando más bibliografía, a ver las potencialidades de Internet, como les decía. Y bueno, me falta campo, sí, es en lo que estoy, en la observación que estoy en marcha, en la aplicación del cuestionario, sistematizar información, analizar y redactar los resultados. Con esto me gustaría, pues, concluir. Si a quien guste y vea esto y quiere más información y tiene un comentario, siéntase con la libertad de teléfono y nos ponemos en contacto. Y pues muchas gracias. Básicamente eso es el aspecto general de mi trabajo y en el que estoy y la prudencia de mi participación en la mesa, ¿no? Que sí vi una dificultad que ya se está resolviendo y que es a través de las herramientas digitales y la aplicación de ciertos elementos, pero lo que yo quiero poner así en negritas. No es solo usar los elementos por usarlos o porque sea una tendencia o lo único que hay, sino justo desde la investigación y como investigadores tenemos que justificar bien estos pasos que estamos dando, tanto para escribirlos en la tesis, tanto para nosotros mismos. Muchas gracias. A ti, Jorge, muchísimas gracias, de verdad. Pues creo que se me hace como muy importante como retomar esta idea de que nos falta campo. En realidad no es que nos falte barrio, nos falta campo como investigadores. Y pues bueno, tenemos aquí un haber de 10 minutos que podemos tomar como para charlar un poquito más. Y quisiera seguir con la parte de, digamos, moldear un poquito esta mesa y abordar
puntualmente las 4 preguntas que les hicimos llegar por correo. ¿Ustedes creen que cambió su metodología, la metodología de su tesis? Algunos de ustedes ya lo abordaron, pero me gustaría que los que creen que no la han abordado como puntualmente, estaría bueno que lo discutiéramos. Por ejemplo, Jorge nos acaba de decir que sí cambió un poquito y que integró algunas cosas, pero en un momentito más les hacemos unas preguntas como ya directamente. ¿Pero alguien quiere hablar sobre esta pregunta? Sin miedo. Sí, adelante. Pues mi metodología no cambió, o sea, yo me mantengo desde la perspectiva cualitativa, o sea, eso no cambió. De hecho, pues lo que quería yo explicar es que, pues, hasta mi herramienta sigue siendo como la misma, solo hice un instrumento que me permitiera llegar a ese paso. Claro. Es básicamente, no es rediseñar la interfase, pero sí es plantearse una manera de acercamiento. En este sentido, la mía se quedó igual. No, no sé, los demás compañeros. Recuerdo, por ejemplo, a Karina, nos comenta que desde un principio ella, su metodología ya estaba de esta manera y eso me parece bien fructífero porque este tiempo, el COVID, pues los datos ahí están y los datos, pues es como, o sea, sí pasa que se vayan los datos, que se desaparezcan, pero pues muchas veces ahí se quedan y se pueden hacer registros, ¿no, Karina? Sí, justo yo quería un poco ahondar, porque los temas que presentan los compañeros es bien interesante porque son desde la comunicación, ¿no? Desde las ciencias de la comunicación, que entonces pareciera que hay más herramientas en términos, o sea, como que el paso de un espacio a otro, de una técnica a otra, en términos de las nuevas comunicaciones y de la capacidad que tienen las redes sociales y el internet de concentrar toda esta información y de permitirte llegar al otro, yo los escucho y es como, bueno, sí, se ajustó un poco y tuve que cambiarlo, pero no necesariamente. En el caso de la sociología, no lo digo por una cuestión personal, porque insisto, yo desde el principio trabajo con bases de datos. El programa que utilizo, que no lo mencioné, es Stata. Tuve que aprenderlo porque tampoco es que nos fortalezcan, o sea, hay como grandes huecos de formación que tenemos en la facultad. Yo he estado licenciatura, maestría y doctorado en la facultad en sociología, y sí creo que tenemos huecos fuertes en cuanto al análisis, el análisis cuantitativo, ¿no? O sea, tenemos estadística y algunos talleres para aprenderlo, pero no hay una carga fuerte, una tendencia fuerte, tal vez porque el panorama o el perfil de la facultad siempre es un poco más teórico o un poco más con abordaje cualitativo. Estoy hablando desde sociología, que es lo que más conozco, pero incluso mis compañeros de ciencia política, que a veces trabajo con ellos y hacemos trabajos de opinión pública, por ejemplo, yo me encargo de la parte de las estadísticas y ellos son los politólogos. O sea, hay algunos huecos que hay que llenar en la facultad y que si desde la formación estuviesen presentes, el paso a lo mejor no sería tan complicado, porque aprender a usar un programa, aprender a usar, por ejemplo, el Stata, que es o SPSS, que es uno de los primeros que te enseñan, ¿no? Pero luego pasas a Stata, que es un poquito más complejo, que tiene un diálogo y unos comandos, pero ahora ya te están pidiendo R, por ejemplo, en los trabajos y en los postdoctorados. O sea, tú tienes que manejar Big Data, sí o sí, independientemente de tu objeto de estudio. Cuando tú buscas espacios para postdoctorado o espacios para después, sobre todo los perfiles que somos más académicos, insisto, en el rubro de sociología, que el perfil siempre es más académico, más de investigación, y entonces buscas el trabajo y te dicen, bueno, pero tienes que saber usar R o Python o saber manejar Big Data y no sé qué, y es como,
que tienes esos huecos, ¿no? Y entonces formativamente, independientemente de que hagas trabajo, como ya lo dijo Jorge, o como lo expresaron Daniela y Daniel, o sea, tienes esta formación muy tendiente a lo que es la etnografía, entonces la trasladas a lo virtual, pero yo creo que sí tenemos ausencias en la formación que luego hay que reforzar. Y eso, bueno, ya tiene que ver con lo que uno quiere, con las aspiraciones, con lo que a lo que se quiere dedicar y hacia dónde vas. Y en ese sentido, yo creo que esta reflexión o esta autorreflexión que estamos haciendo todos desde nuestras casas, diciendo cómo llego a mi objeto si está tan lejos, cómo analizo, o sea, ese tipo de reflexiones son súper interesantes en estos marcos. Yo misma, que trabajo con la base de datos, hubiese querido llegar hasta las entrevistas, ¿no? Y tener una metodología mixta y decir, bueno, ya que sé qué pasa con las mujeres cuando entran a la universidad, ahora voy a hablar con ellas, pero bueno, mi objeto se queda ahí y no puedo ir más allá por ahora. Y claro, tienes como toda la razón. ¿Y cuál es tu visión? O sea, cuál es como la diferencia que tú ves entre la parte cualitativa y la cuantitativa en términos metodológicos? Yo no las distingo, o sea, yo siempre digo, y esto es lo que he aprendido, que las estadísticas, y a lo mejor es algo raro, pero por ahí algún profesor, mi tutor de maestría específicamente me lo enseñó. O sea, los datos, el número, te indican una cualidad de la realidad. Por eso os digo que yo no coincido en esta diferencia entre lo cual y lo cuántico. O sea, si a ti te dicen ahorita la inflación subió al 7.0%, ese dato, que es un número, ya te está indicando cualidades de la realidad que afectan a tu vida, ¿no? O sea, cualquiera que sepa que si la inflación sube implica que los precios suben, ya hay un impacto en el desarrollo de tu vida. Entonces, para mí no hay una distinción en términos, digamos, metodológicos tal cual. O sea, yo sigo creyendo que los números te dicen algo de la realidad y te dan cualidades de la realidad, que es a lo que Jorge se refería con las tendencias y con qué es más y qué es menos, y explicar eso es parte del trabajo sociológico. O sea, si hay, por ejemplo, los datos que yo... ¿Eso qué implica? O sea, somos casi 60% de mujeres en la educación superior. Y entonces uno diría, bueno, ya no hay desigualdad, ¿no? Si hay más mujeres, ya no hay desigualdad. Pero no es verdad, o sea, luego bajas y dices, bueno, pero en las áreas de ingeniería hay más hombres que mujeres. Y eso ya te está diciendo cosas de la realidad, significa que hay, bueno, estructuras de género, y eso es lo que hay que explicar. Entonces, los datos en sí mismos te están hablando de la realidad y te están dando cualidades, y eso es lo que tenemos que escribir, y eso es lo que tenemos que explicar. Entonces, por eso siempre digo que a mí eso de decir cuánto y cuál y siempre es por la formación que tengo. Hay que distinguirlos porque evidentemente trabajar con números no es lo mismo que trabajar con personas, ¿no? Aunque se pudiesen llegar a las mismas conclusiones. Entonces, dentro del campo se distingue así. Para mí, insisto, no hay una distinción tal cual. Por eso cuando Jorge dice, mi trabajo sigue siendo cualitativo, aunque lo hago por esta vía, lo entiendo perfecto, entiendo a qué se refiere con esa apreciación. Claro, muchísimas gracias, Karina. Me gustaría terminar estas preguntas. Las 2 y la 3 me las salté porque creo que las abordaron muy bien todos. Y me gustaría como, digamos, poner el dedo en la llaga, o espero que no, a la hora de preguntarles cómo ha sido el desarrollo de la relación con sus tutores, con su tutora o con su tutor dentro del confinamiento, porque pues algunos teníamos las asesorías presenciales, algunos otros, por ejemplo, yo siempre las tuve de manera virtual, porque mi tutora está en Cuernavaca. Entonces, pero bueno, ¿cómo ha sido su relación con sus tutores ahorita? ¿Ha mejorado? ¿Ha empeorado? ¿Cómo es que ha cambiado? ¿Alguien?
Bueno, aquí en este caso, pues, por ejemplo, yo aún no tengo asignado un tutor, sin embargo, por ejemplo, hablo de la experiencia, por ejemplo, de mi tesis pasada, ¿no? Pues básicamente mi asesora era la doctora Luz María Garay y básicamente, pues, todo es un asunto de, no sé, no de negociación, pero sí de tener nosotros bien claros qué es lo que queremos estudiar, que a veces eso es lo que puede ser como la pesadilla para nuestros proyectos de investigación. Si no podemos expresarlo por nosotros mismos o tenerlo tan claro por nosotros mismos, creo que también podemos confundir a nuestro asesor y podría, digamos, no guiarnos por ese camino que nosotros queremos. Entonces, creo que a mí una de las cosas que a mí particularmente me funcionó fue que desde el principio tenía muy claro qué quería hacer, cómo lo quería hacer, desde dónde lo quería abordar y qué técnicas quería utilizar, ¿no? Eso, ya teniendo claro todo eso y mi enunciado de investigación casi desde el principio, o sea, se le hicieron algunas modificaciones extras, pero casi quedó tal cual, o sea, ya la asesoría fue muchísimo más enriquecedora, ¿no? O sea, yo esperaría, digamos, que en los próximos días que se nos asignen tutores, pues pueda tener este mismo contacto con ellos, ¿no? Ya sea, no, ahora no de forma presencial, pero de manera virtual, ¿no? Igual este mismo esquema, ¿no? Tener claro lo que quieres comunicarle al asesor, cómo lo quieres comunicar, desde dónde, ¿no? Y eso creo que te abre muchísimas puertas, te quita muchos obstáculos y eso es realmente creo que lo que deberíamos de empezar a pensar, ¿no? Poquito más de tiempo, voy a tomar parte de la mesa y les preguntaba esto porque, digamos, la relación con mi tutora no cambió nunca. Como les dije, mi tutora es del CRIM, pero una vez se me ocurrió ir a Cuernavaca a que me diera una asesoría presencial y creo que sí cambia muchísimo la dinámica cuando hablamos frente a frente con nuestro tutor a cuando lo hacemos vía Skype o vía Zoom. Entonces, digo, como hacia acá era un poquito la pregunta y y también esto me lleva como a preguntarles a varios de ustedes, ¿cómo es que ustedes lidian con ese sesgo en las entrevistas vía remota? Porque, pues sí, a veces, no sé, por ejemplo, cuando estamos entrevistando directamente, intentas como mostrarte más cálido con los gestos, la manera en que mueves el cuerpo, la cara, los niveles de voz y todo eso. Entonces, eso crea como un ambiente totalmente diferente a la hora de aplicar una entrevista que claramente vía remota no se puede. Entonces, ¿ustedes cómo intentarían lidiar con esto? Se me ocurre algo que me parece que Jorge puso en su presentación, no sé, por ejemplo, un grupo de WhatsApp, donde se establecen como ciertos puntos donde empiezas a hacer como una relación fuera de la entrevista, como un poco más amigable, no sé, algo así. ¿Ustedes como qué estrategias podrían proponer o cómo lo podrían abordar esto de no sesgar tanto la información, de no sesgar tanto una entrevista? Porque al final de cuentas, pues sí estamos recabando, dependiendo del corte de cada investigación, estamos recabando pues información como más de historia de vida, creo yo. No tanto como números. ¿Cómo ustedes abordarían o cómo las estrategias que ustedes utilizarían? Yo quisiera, ay, perdón, ya abrí mi micrófono, soy una... A ver, No te preocupes, adelante. yo quisiera, porque una de las cosas, abordando como la primera, es que me parece bien importante, algo que ha pasado en la pandemia, por ejemplo, es como que todo esto de las reuniones virtuales ha fortalecido muchos procesos del posgrado. Te voy a contar como mi anécdota, incluso independientemente de la relación con los tutores. Yo tuve que hacer mi candidatura en Alemania porque la tenía planteada para noviembre, pero del año pasado, pero estaban los paros de las chicas de las colectivas, ¿no? Entonces, por cuestiones de los paros, yo no pude hacer, antes de irme a la estancia de investigación, mi candidatura.
Y no saben el problema que fue hacer mi candidatura, porque todavía no estaba potenciado toda esta relación virtual con los tutores, con el mismo posgrado, o sea, las herramientas. Mi candidatura fue vía Skype, o sea, como un Skype súper chafa además, porque todavía el Zoom no era tan conocido. Entonces la candidatura fue con un Skype, con mi tutora en un teléfono, hablando con mi otra tutora de Guadalajara. O sea, no había posibilidades Entonces, yo creo que sí hay que verle también el lado positivo a estas nuevas formas, ¿no? O sea, porque de verdad, yo recuerdo en enero que hice la candidatura, era un desastre reunirse, plantear. El posgrado todavía no tenía las herramientas, no tenía la plataforma, ni siquiera la habían pensado, me parece. O sea, ni siquiera habían ido más allá de decir, bueno, ¿qué podemos hacer en estos casos? Entonces, el COVID ha metido como nuevas formas de relacionarse en contextos, bueno, en un contexto complicado para todos, pero que antes ya venían sucediendo, ¿no? Entonces están dando respuestas a ciertas cosas que venían sucediendo y que no tenían una respuesta pronta. Entonces, en ese sentido, me parece que hay un buen avance en este tipo de cosas. Y respondiendo a la segunda, y bueno, mi relación con mi tutora mientras yo estaba en la estancia, pues es virtual. Entonces, cuando uno sale de estancia, pues evidentemente hay una virtualidad necesaria, ¿no? Y creo que estos medios favorecen mucho eso. O sea, ya no hay tanto de, ay, me tengo que reunir con ella y cómo la voy a ver, ay, cómo, o sea, creo que los medios, o sea, esta nueva forma de reuniones es favorable en algunos sentidos, ¿no? O sea, más allá de las brechas digitales y más allá de las desigualdades que pueda ocasionar, sí tiene cosas que hay que considerar positivas y que en circunstancias ya pasaban. O sea, cuando ustedes salen de estancia o cuando nosotros salimos de estancia, ya había una necesidad de reunirte con tus tutores por vías virtuales y ya había una necesidad que no estaba todavía tan cerrada como ahora con el Zoom y con las nuevas estrategias. Y de hecho ahora hay el Meeting, el Zoom, el Google, o sea, muchas más además de Skype, entonces, y que son amables y no sé qué, o sea, todo eso me parece importante de destacar. Y lo otro que creo que lo de las entrevistas, me parece que el medio virtual tampoco es tan complicado. O sea, yo llevo muchos años haciendo entrevistas, llevo trabajando en consultorías un poquito más, y siempre hay problemas incluso in situ. O sea, y las entrevistas que ahora hacemos de manera virtual o las últimas que he hecho para otros proyectos no difieren tanto, ¿eh? Yo creo que también depende mucho de tu personalidad, de la estrategia que tengas y de la personalidad del informante. Hay informantes que aunque estés junto con ellos y les hagas bromas y los trates de impulsar a decirte, no te dicen nada. O sea, y pienso, por ejemplo, con mujeres que sufren violencia, es muy difícil entrevistarlas en persona y a veces es más fácil cuando les dices, bueno, te quito la cámara y vamos a hablar. Entonces, también creo que depende mucho del tema, de otro tipo de condiciones. Y bueno, eso por ahora. Claro, sí, tienes razón. La verdad es que no había pensado esto como de la parte de justo como quitar la imagen, o sea, la cámara y todo esto, a veces sí desinhibe o nos desinhibe y es muy importante. Bueno, tengo algunas preguntas puntuales que iba formulando después de cada una de sus participaciones y me gustaría justo iniciar contigo, Karina. No sé si tuviste o sea, no sé si tú antes de entrar al doctorado ya sabías Tata, porque justo como decías, es muy importante ahora saber, o sea, el SPSS ya quedó un poquito rezagado, ¿no?, en el mercado laboral, entonces ahora es como Tata, R, Python, no sé, todos estos nuevos lenguajes. No sé si tú antes de entrar al doctorado ya sabías Stata o tuviste algún problema para aprender este paquete vía remota, porque por ejemplo, digamos también retomando un poquito el punto de que no tuviste tanto problema de entrar a la virtualidad porque ya tenías, o sea, ya tenías experiencia con eso.
Por ejemplo, igual en la facultad, pues también tuvimos afortunadamente el paro que nos enseñó a trabajar a distancia antes de que llegara la pandemia como muy, muy fuerte. Y, por ejemplo, yo tomé la clase de Stata la mitad vía remota. Em, Ahorita estoy tomando R, pero sí pienso que se me hace un poco complicado. No sé si para ti fue lo mismo. Igual me parece que este punto lo toca también Jorge, que también trabaja con paquetes estadísticos. ¿Se les hizo complicado o se les está haciendo complicado aprenderlo vía remota? Yo te digo rapidísimo, aprendí Stata en el doctorado con Sandra, con la doctora Sandra, que es la que da el laboratorio de Stata, que es buenísima y que lo recomiendo. Además ella es amorosa y tiene un método muy, muy claro y muy lindo para llevarte, entonces lo aprendí con ella, las bases, y ya luego fui como avanzando sola. En realidad, mi aprendizaje de Stata es autodidacta, entonces no he tenido como ese problema, que es algo que tenemos que hacer los investigadores. O sea, no siempre el posgrado nos da todo, entonces hay que buscarlo vía, o sea, hay que buscarte tus cursos en Coursera o en XD y darle con todo para poder avanzar. Porque hay carencias y porque entiendo que la infraestructura del posgrado no tiene por qué resolvernos todo así, ¿no? O sea, entiendo que uno también entonces, no he tenido problemas. Yo tomé el curso en vivo con Sandra, con la doctora Sandra, y ahora me he seguido formando con cursos, en realidad con videos y con lecturas y con todo eso que bueno, ya si quieres una certificación y necesitas más, pues sí hay que pagar un poquito más y hay que buscar los medios distintos. No, para mí no ha sido, digamos, un problema eso. A mí me gustaría comentar al respecto ahora que escucho lo de R y estas cuestiones. Y conectándome con Karina totalmente. Igual, les voy a decir rápido, yo soy de formación sociológica, entonces mi acercamiento es muy de datos. Y así era. Soy guamero de la UAM Xochimilco. Entonces ahí hay una formación de investigación y de una responsabilidad personal en tu formación. En ese sentido, yo he ido viendo que se necesitan en el campo oral, académico, aprender otros lenguajes o tener competencias digitales. Y de eso se trata, ¿no? Está bien, el posgrado afortunadamente nos da la posibilidad. Yo también estoy en ese curso de R, me estoy formando en R, pero no he tenido la necesidad en ningún lado. O sea, es como yo también lo estoy viendo como que ahí viene y prepárate, ¿no? Sí sé de SPSS, pero la verdad sí veo una necesidad así personal, que yo la abuelo también la percibo de que va para allá. Y escuchando a Karina y escuchándoles, pues veo que es cierto, ahí viene. Y eso tiene que ver ahora con la relación con mi tutor, volviendo tantito. Él cuando me escuchó y las primeras reuniones que tuvimos presenciales, súper cálidas y bien padre, con cafecito de por medio, era, oye, sí, pero es que estás un poco alejado, estás manejando muy los datos, también acércate a las personas, ese es el punto. Cabe resaltar que él es antropólogo, entonces, del CRIM, entonces les entiendo muy bien ahora lo que vamos. Él es súper bonachón y súper buena onda, entonces me ha dejado en mis manos mi formación en el posgrado. O sea, él no me ha dicho, métete aquí, acá y acá. Su recomendación ha sido, ve a campo, conoce a las personas. Los datos están bien, pero vas a tener ese acercamiento vas a tener oportunidades de ese acercamiento. Ve a campo, ve a campo, ve a campo. Eso es lo que me hizo de repente ya desde antes tener elementos para ahorita ya acomodarme. Y sobre las sesiones, creo que esa calidez del principio nos ha permitido tener una relación bien padre a distancia y así con el Zoom. Entonces no se vuelve tan frío, se vuelve algo más tranquilo. Y eso es, considero de resaltar muchísimo, porque a esto le llaman el rapport. Y este rapport lo tenemos que crear también con nuestros investigados. Entonces no porque yo a alguien le solicite una reunión de Zoom, pues va a hablar con toda confianza y tampoco en una entrevista. Y hay estrategias metodológicas para construirse un perfil, para poder dar ese reporte, esa confianza a las personas, a tus informantes, y que viene desde tener tu perfil en internet, que tengas
una página de internet, que tu perfil diga que eres investigador. Entonces, cuando tú le das a la gente esas credenciales, también saben de qué vas y saben a qué vienen. Y se vuelve también digamos, una ética de trabajo que es bien útil y no mientes, ¿no? Considero probablemente que muchos aquí estamos acercados a trabajar de esta manera desde el periodismo o desde consultorías y hemos tenido esa experiencia, pero esa experiencia a veces se vuelve bien fría porque pues ya tienen a personas que reclutan y ya ya te dejan ir informantes y ya se vuelve algo muy mecánico. Por eso considero que el consejo de mi tutor y esta calidez desde el principio, pues permite que en diferentes entornos se vuelva algo más amable, más amigable, que se agradece. Ahora, eso yo cuando le comento a mi tutor, oye, estoy en laboratorio de métodos mixtos, oye, estoy en laboratorio de etnografía digital, oye, estoy aprendiendo R. Oye, felicidades, qué bueno, estás aprovechando muy bien el posgrado y qué bueno que tengas la iniciativa. Eso me dice, ¿no? Y entonces el posgrado sí ofrece esto, no te lo pone en bandejita, así como de, es tu obligación, pero sí es algo apelando a lo que dice Karina y a lo que se escucha aquí, ya pues una responsabilidad de uno mismo con el papel que estás haciendo como investigador y desquitando la beca, ¿no? O sea, digo, es para futuro, es para formarse. Y está bien, este curso de R, yo, por ejemplo, invitaría a quienes tengan la oportunidad de meterse a R, que es algo más amigable de lo que se cree y es muy útil, justo porque puedes trabajar con bases de datos que pues ya están ahí, ¿no? Como las de Twitter o con algunas que hay del INEGI, o sea, uno ya puede jugar con todo esto. Y ahí está R, ahí están los cursos, hay toda una comunidad digital que está creando pues más lenguajes adentro de R y eso está bien padre. Entonces es abrirse más a las posibilidades del tiempo. Gracias. Claro, sí, tienes mucha razón, Jorge. Y bueno, yo también soy de la UAM Xochimilco. Y también estoy en el curso de R, no sé si estamos tomando el mismo, pero sí, justo, uno de los puntos que me gustaría como compartirles es que en este curso de R, pues tienes que estar, o sea, de manera virtual tienes que estar como en la computadora, en Zoom, en R, y aparte como en el script que tienes que llevar de la clase, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso es como uno de los, no diría obstáculos, pero sí dificultades a la hora de tomar clases virtuales, o al menos para mí, ¿no? Em, Adelante, Daniela. Ah, sí, yo también la otra vez estaba tomando una clase de análisis de redes y también teníamos que tener el programa abierto y el Zoom y sí, de plano sí, para mí fue como muy conflictivo porque me costaba mucho, luego se trababa el programa o me tenía que volver a meter cada vez que salía algo mal porque ese programa si metes un algo mal, te saca. Entonces tienes que volver a meter y diferente, ¿no? A como sería en un aula con la pantalla y vamos siguiéndole y está el profe acá, ya tengo esta duda y ya viene, ¿no? Entonces, en ese aspecto yo sí he visto, en esa clase me ha costado mucho, pero creo que en las otras como, como que hay una apertura, ¿no? Como que ya todo se entiende pues que estamos en esta situación difícil y que pues nos tenemos que ir adaptando, ¿no? Pero en esas clases yo creo que funciona de otra forma distinta a cuando estás aprendiendo a usar un programa. Claro, sí, concuerdo totalmente contigo. Les comparto que en mi escritorio cuando tomo esa clase es como, ya saben, la taza de café, o el bote de agua y, por ejemplo, tengo el iPad para tener el script y luego en la computadora el Zoom y también, no, o sea, es un relajo completamente diferente al que tendríamos en la clase. Pero bueno, aprovechando que acabas de tomar la palabra, Daniela, me gustaría preguntarte algo que, digamos, ya lancé a la mesa, pero puntualmente hacia ti. ¿Crees que las entrevistas vía remota sesguen la información dentro de tu investigación? Bueno, dentro de mi investigación no voy a hacer tantas entrevistas, pero pues sí siento que, bueno, yo difiero un poco, sí pienso que tal vez es cuestión de personalidades, pero sí es muy diferente el contacto humano con alguien, o sea, verlo, o sea, eso nada lo va a poder igualar.
ver su expresión, o sea, cómo se está llevando a cabo toda la conversación, como que eso nada le iguala, ¿no? O sea, sí podemos utilizar estos recursos, pero creo que pues, los recursos humanos son como muy diferentes. Entonces, pues yo creo que aquí en este caso, tal vez no, la información que requiero no es de ese tipo, pero, o sea, bueno, no está tan centrada en la persona, sino como lo que hace, tal vez, entonces no tendría como tanto conflicto en ese aspecto. Ok, y bueno, me gustaría también preguntarte, no, creo que esto ya lo abordaste. A Jorge me gustaría preguntarle si le costó mucho integrar esta parte etnográfica digital en tu metodología, porque nos comentabas que en un principio no estaba como tal. Entonces, digamos, esta parte, y me meto de nuevo, por ejemplo, a mí lo que me causó el confinamiento y la pandemia es que yo tenía el objeto de estudio de mi tesis, yo trabajo residuos sólidos desde la administración pública. Entonces lo que yo quería hacer era ir a campo y ver cómo se hacía la recolección, la gestión y el confinamiento de residuos sólidos desde la administración pública en cada uno de los municipios que seleccioné. Claramente esto ya no se puede. Entonces sí cambió bastante, digamos, el rumbo de mi tesis y por ende pues tuve que tomar decisiones. Entonces no sé si a ti te costó mucho incluir la parte de la etnografía digital en el proceso, en la estructura, digamos, de tu tesis o en el protocolo, no sé cómo lo veas. Pues realmente no, pero porque esta dificultad ya la tuve desde hace tiempo y me lo metieron así, como dicen, a machetito, a martillito. Al ser de una formación sociológica, o sea, indudablemente tiene una posición y a uno le enseñan una manera. Y hay muchas críticas al respecto sobre nuestra formación sociológica, que los investigadores de escritorio y no sé qué, ¿no? Y entonces recuerdo que desde que iba en la licenciatura me encontré con una profesora, no recuerdo su nombre en este momento, pero ella era invitada, solo estuvo en algunas sesiones y nos obligó a hacer un trabajo de campo con un diario. Y entonces ahí estábamos leyendo a Marc Augé y entonces intentando hacerlo en el metro, tomando, y a mí me costó mucho trabajo, me costó mucho trabajo porque pues yo era de estos que revisaba datos y luego los explicaba y hacía algunos cruces y hacía mis interpretaciones. Pero esta profesora pues era un poco de que pues es que no tienen tanto sustento tus generalizaciones, ¿no? O sea, ve a campo. Y de ahí se me quedó un poco, me alejé ya para terminar en la licenciatura, terminé con un trabajo sobre el terrorismo digital y el arte, etcétera. Entonces, no estaba yo ahí. Pero afortunadamente ahora que regresé, que entré al posgrado, vi esta oferta y la vi ya en un entorno que me interesaba y ya como un método. Y entonces dije, órale, pues lo tomo. Y yo estaba preparado. Entonces, cuando surgió la pandemia, yo ya había hecho esbozos en el laboratorio de cómo hacer estas bitácoras o cómo tener alternativas. Y ya lo tenía bien trazado. O sea, no específicamente para mi trabajo, pero ya sabía cómo y por dónde. En este sentido, no me fue tan difícil. Porque ya estaba acercado. Supongo que, igual para no generalizar, hay muchas personas y habemos muchos que sí fue una gran dificultad en este sentido del que hablábamos en el punto pasado. A veces te tienes tú que acercar al software, a veces tienes tú que investigarle, que saber qué necesitas y en esta prueba y error se te puede ir un rato y de eso se trata. O sea, está bien, pero sí puede ser una dificultad pues importante, porque no tienes tal vez estos guías que es el profesor cuando estás en una clase y que te está haciendo señalamientos a tu trabajo bien concretos, así de que, mira, no, esa dimensión no, o esto se sale de tus objetivos, etcétera. Así es lo dinámico de estar en vivo. Sin embargo, ahí está otra vez lo mismo, la responsabilidad que tiene uno para comunicar este trabajo más fácilmente. Por ejemplo, a mí al principio de la pandemia me interesaba mucho la cuestión de las imágenes. Esto que Daniela por ahí nos estaba comentando sobre su trabajo es algo que a mí me apasiona mucho, es algo que a mí personalmente me interesa. Y yo no sin querer, o sea, no sé, inconscientemente estaba delineando ahora mi trabajo hacia allá, hacia la dinámica de las imágenes y la sociabilidad con las imágenes, entornos digitales. Es algo que me interesa a mí mucho. Y entonces justo cuando lo escribí y se lo mandé a mi tutor,
no, muchacho, te estás saliendo de tus objetivos. Recuerda tus objetivos y ve hacia allá. Y entonces, esto me pasó, tuve estos meses, ¿no? Pero esa es la dificultad, comunicarlo y hacerlo más efectivo para que también te orienten de una manera. Y sé que no a todos se nos da de cierta manera. Yo soy parlanchín y soy muy así, pero sé que no todos somos así. Entonces sé que es difícil y lo veo con mis sobrinitos tomando clases en línea o lo veo en el entorno, ¿no? Es difícil pasar todas estas barreras de privacidad, etcétera, que se vuelven justo esas son pequeñas dificultades que ya no están en mis manos al integrar yo la etnografía digital. Son cuestiones que están ahora también en los otros o les otres, en donde ya no depende simplemente de mí. O sea, yo pongo mi grano de arena, pongo mis posts, busco en los grupos, ¿no? Y estoy ahí intentando poner cosas graciosas o hacer interacción, pero a veces hay que buscarle. Hay que, como decían, tener plan B, C, D y eso, porque si no te quedas, ¿no, Daniel? Hay que tener estas opciones. Muchas Sí, gracias, Jorge. Y bueno, como para ir terminando un poquito la mesa, me gustaría preguntarle algo a Luis Daniel. No sé si te malentendí a la hora de la presentación, pero espero que no. ¿Cómo vas a lidiar con que ya no hay tantas dinámicas sociales en este contexto? O sea, sí ha habido algunas, pero, por ejemplo, el Pride ya no se hizo este año, o no se hizo como de manera, como se venía haciendo cada año, ¿no? Entonces, cómo vas a tomar esto a la hora de investigar? sí, como les comentaba justamente en la presentación, el problema del distanciamiento físico pues es muy importante para la movilización social, principalmente porque pues básicamente toda la movilización o la parte física se lleva a cabo pues en algunas asociaciones, dentro de sus propios colectivos, etcétera, ¿no? Indudablemente pues sí, el tema del todo, o sea, evidentemente nos podemos ir a los escenarios digitales, pero también es muy importante tener contacto con los propios sujetos de investigación, como dijo Jorge, ¿no? Eh, pues ahí, en ese sentido, creo que mi trabajo un poco tendría coja esa parte, ¿no? De analizar justamente dónde se generan las prácticas sociales. Esperemos que dentro de poco se termine esta pandemia y pueda entrar justamente a estos grupos, ¿no? Para justamente analizar de manera presencial este tipo de análisis. Sin embargo, bueno, o sea, hay que tomar también algunas estrategias o planes B para esto. Y pues sí, concuerdo con los compañeros. No es que, o sea, sí cambian algunas cosas, sobre todo de proxémica, ¿no? Al momento de entrevistar con alguien, pero pues el informante que habla va a hablar y te va a decir, te va a conversar. También habrá entrevistados que no van a hablar y no te van a decir nada, como ese mismo entrevistado puede que sí te hable y se descosa en redes digitales, ¿no? O sea, es finalmente buscar ciertas estrategias, ¿no? Concuerdo con Jorge, ¿no? Creo que una de las estrategias que a mí me va a funcionar mucho es, pues digamos, es conocida por ser, digamos, muy familiar y muy de contacto con amigos de manera directa, ¿no? Entonces es un poco mantener la confianza con ellos, ¿no? Que si te llega un mensaje por Facebook o Twitter, ¿no? Si dices como esta persona quién es, ¿no? Entonces, sí, creo que el punto es tomar ciertas técnicas, ciertas estrategias, ver opciones, ¿no? O sea, si no se puede, pues no te vas a quedar ahí parado, simplemente es buscar estrategias que te ayuden a llevar a cabo y a llevar a buen término tu investigación, ¿no? Claro, sí, tienes toda la razón. Pues bueno, para ir terminando, me gustaría darles como pues porque también hoy cierra el evento, entonces me gustaría darles un minuto a cada uno si es que tienen como alguna conclusión, qué es lo que se llevan de esta mesa, qué les pareció, no sé, algo. ¿Te gustaría iniciar, Daniela? Bueno, pues pienso que en primer algo así como una reflexión general, pienso que, por ejemplo, en mi caso, en estas condiciones ha sido muy diferente. Primero porque jamás lo imaginé de esta forma. Como decía mi compañero, las expectativas académicas y personales
se han visto modificadas y de repente pues es muy duro. Hasta ahora en mi tema no lo he visto modificado porque ya se enfocaba en los recursos digitales, lo cual es una ventaja para mí, porque el Universal ahí sigue y siguen sus redes, las que voy a analizar, entonces como que es muy bueno para mí, ¿no? Tal vez ahora a la hora de buscar otra información o de buscar a ciertas personas tenga dificultades, pero puede ser hasta cierto punto, ¿no? Y bueno, también la reflexión de que en general nuestra vida ha cambiado por completo, la forma de pensar y la forma de hacer las cosas y también en el futuro, ¿no? De que no podemos seguir haciéndolas de esta manera, porque, o sea, la forma en la que tratamos a nuestro planeta, pues no es, no es la correcta, ¿no? Tanto que, pues, nos ha llevado hasta este punto y porque si no tenemos respeto a nuestro planeta, no, nos pone en una situación tan precaria como la de ahorita, ¿no? Que bueno, no es tan precaria, pero pues no es como la ideal para nosotros. Entonces eso es lo que yo me llevo. Muchísimas gracias, Daniela. Daniel, ¿te gustaría continuar? Sí, claro. Yo concuerdo, digamos, con algunos rasgos sobre la formación, nuestra formación en el posgrado con Jorge. Creo que finalmente tenemos que llenar ciertos huecos de manera, de la forma que podamos, ya sea en el posgrado, tomando otros cursos, ¿no? Hablo de mi propia experiencia como desde comunicólogo, por lo menos en mi plan de estudios, ¿no? Que ya no es el de la facultad. Nosotros no llevábamos estadística, ¿no? Era el gran hueco que tenía nuestra generación. Lo más cercano que teníamos era procesamiento de datos y tampoco era que la mejor clase, ¿no? Entonces, digamos, nuestra formación como comunicólogos sí cojea un poco desde la parte cuantitativa, digamos, lo podemos resolver, digamos, con nuestra fortaleza, que es la parte cualitativa, ¿no? Nosotros sí nos mandan como al campo y vete a entrevistar y vete a buscar gente y vete a buscar problemáticas y las vas a escribir, etcétera, etcétera, ¿no? En ese sentido, pues sí tenía esta fortaleza de esto y para justamente llenar esta otra parte cuantitativa, ¿no? Me metí justamente al laboratorio de redes sociales, ¿no? Con el doctor César Cano, y pues finalmente ha sido como llenar mi propio hueco con la parte cuantitativa, ¿no? Aprender nuevas herramientas, aprender a realizar como justamente estos estudios sobre la representatividad de las muestras, cómo centrarnos justamente en nuestros sujetos de estudio, cómo analizar, cómo acercarnos cuantitativamente al objeto, y dentro de otras pequeñas conclusiones que señalo, es que, por ejemplo, la tecnología hay que verla como una herramienta, ¿no? O sea, digamos, puede potenciar muchísimas de nuestras investigaciones, ayudarnos en muchos procesos que a lo mejor se nos hace bien complicado en la recopilación de datos, en la grabación de entrevistas, etcétera, pero las propias herramientas no hacen milagros, ¿no? O sea, finalmente necesita de un componente muy analítico, de nuestras categorías de análisis, de nuestro marco teórico, para poder operacionalizar estas tecnologías de forma correcta, ¿no? Segundo, que los entornos digitales deben verse como un área de investigación. En esta clase que les platico de redes sociodigitales, llegaron muchos antropólogos, ¿no? Que se vieron como, tuvieron muchas problemáticas para llevar a cabo su estudio, porque su estudio era de manera presencial y tuvo que mandarse digamos, a metodologías cualitativas, ¿no? En ese sentido, pues necesitaron bastante de la parte digital, ¿no? En la que se tienen que formar, en la que tienen que tener cierta alfabetización digital, cierto acceso, cierta noción y cierto uso de las tecnologías para poder llevar a cabo su propio estudio, ¿no? Y además permite abrir nuevos campos de investigación y abrirse a algunos campos, digamos, de las ciencias sociales que aún están como en reticencia, digamos, hacia las nuevas tecnologías. Creo que una de las habilidades digitales clave en este sentido es abrirse al uso de las tecnologías digitales. Si una persona no está abierta a las tecnologías, es muy difícil, muy complicado que realmente las aprenda, ¿no? Y finalmente, termino con esto, no es para todos la investigación digital, ¿no? Habrá personas cuyos casos de estudio, pienso, no sé, en los compañeros que a lo mejor están investigando las comunidades indígenas, ¿no? O sea, ¿y cómo? ¿No? O sea, hay que considerar brechas digitales, hay que considerar el acceso a las tecnologías, el uso de las propias tecnologías. Puede ser que tu tema, en términos de educación, por ejemplo, ¿no?
puedan, el grueso de la población, digamos, de universitarios aprende las tecnologías digitales, pero pensemos en algunos que compartan computadoras, que a lo mejor no sean muy arduos en el uso de las tecnologías y que no puedan incluso conectarse a una sesión de Zoom, ¿no? Entonces tienes que buscar otro tipo de estrategias y pues eso, o sea, hay que vigilar siempre que las técnicas sean coherentes con nuestro objeto de estudio e identificar realmente si es pertinente aplicar una técnica en modo virtual, ¿no? ¿Qué características debe de tener? Lo que dijo Jorge, no es la etnografía digital no es poner una camarita y ya, o sea, requiere otras condiciones, requiere otra conceptualización diferente y requiere toda una monitorización, ¿no? Entonces, yo dejo por ahí esas cosas. Continuar con Karina y para terminar con Jorge. Sí, yo comparto mucho de lo que ya dijeron Daniela y Daniel. Y lo que quisiera resaltar y la reflexión que yo traigo a la mesa es que este tiempo de pandemia, como ya les he contado, lo que nos ha obligado, no solo a nosotros, que creo que es importante que nosotros nos hemos ido adaptando, pero me parece como lo más sustantivo es que el posgrado, los tutores y gente que lleva mucho tiempo investigando, que son los que nos tienen que formar, se han flexibilizado. O sea, para mí lo más importante o el proceso que he visto es que justamente hay una apertura de ambos lados, ¿no? Y creo que eso es necesario resaltar, ¿no? O sea, gente que lleva mucho tiempo trabajando de una forma y que a veces son los que nos acompañan en nuestros procesos formativos y que en otras circunstancias habrían dicho, no, no lo cambies, ¿no? O sea, no, no hagas eso, hay que hacerlo de esta manera. No, creo que eso, o sea, quiero verle como el lado más positivo a esta situación, ¿no? O sea, el hecho de que todos estemos circunscritos en estas lógicas han hecho que los tutores, los investigadores y el mismo posgrado se flexibilice. Y eso me parece como que hay que tenerlo como aprendizaje. O sea, una vez que salgamos de eso, tendrían los tutores, el posgrado, tendrían que aprender de esta flexibilización y que trae cosas buenas, ¿no? A final de cuentas, modificar un poco el tema y terminar una tesis, que es lo que tenemos que hacer, o seguir investigando, que son nuestras metas, pues se pueden hacer, ¿no? Y se pueden modificar. ¿Y por qué las circunstancias tan catárticas tienen que ser las que los obliguen, ¿no? O sea, me parece que sería un aprendizaje que nosotros, pero en general la gente que lleva más tiempo y que son los que nos forman, tendrían que tenerla como de por vida, ¿no? Porque yo he sabido bueno, llevo mucho tiempo en la facultad, llevo mucho tiempo en el posgrado, entonces sí noto el cambio en muchos tutores frente a las condiciones y entonces se han abierto más, son más flexibles en términos de, bueno, ahora tengo que hacer esto, ahora prefiero esta estrategia porque me es más cercana, porque para alcanzar la meta frente a estas condiciones necesito modificar la hipótesis, la metodología, el acercamiento y entonces los tutores se vuelven más flexibles, los profesores se vuelven más flexibles porque pues no les queda otra. Entonces, eso es bien importante y espero que sea algo que continúe, ¿no? O sea, nosotros somos más fáciles de adaptar porque de cierta manera hemos crecido en ella y estamos completamente imbuidos en estas formas, entonces es bien fácil agarrar la computadora y jugar y modificar y nos adaptamos a las clases virtuales y nos adaptamos en automático, pero a los que realmente les ha costado más es justamente a los profesores y a los tutores que tienen más tiempo y se han abierto y lo consiguen y los va esforzándose y haciendo sus clases en línea y abriéndose a perspectivas. Entonces yo la reflexión final que daría es que, bueno, este tiempo ha servido para flexibilizarnos y abrirnos a nuevas formas, no solo a nosotros, que estamos en el proceso formativo, sino también a los que nos acompañan. Y creo que para mí eso es súper rescatable. Incluso el posgrado mismo, ¿no? O sea, de que antes teníamos que llevar el informe en físico y dejarlo en el... Y entonces ahora dicen, bueno, mándalo por... O sea, como que... son cosas que se pueden hacer y se podían hacer antes, pero que esto ha forzado que se puedan hacer y me parece que
es algo súper positivo que tendríamos, digo, no sé si no quiero ser la positiva del grupo, pero creo que sí que tendríamos que rescatar eso. Claro, muchísimas gracias, Karina. Adelante, Jorge. Pues yo me llevo varias cosas. La primera es, pues, probablemente algunos reconozcan o no conozcan este cuento de la India de los 6 ciegos y el elefante, en donde cada ciego le tocaba una parte diferente del elefante y un ciego decía, no, pues es que es liso y le tocaba la oreja. Otro decía y le tocaba la patita. No, es que es largo y le tocaba la trompa. Y cada uno veía diferente al elefante. Bueno, percibía diferente al elefante. Eso es lo interesante. Nuestras disciplinas obviamente van a hacer que aportemos un enfoque o una manera de ver esto que estemos viendo, ¿no? Independiente de lo que sea. Tener esto en cuenta y tenerlo en cuenta en el contexto COVID, como que somos ahora ciegos, pero con prótesis, ¿no? Y estas prótesis nos permiten ver ese elefante, pero también de cierta manera que nos permitiría tener comunicación entre disciplinas, ¿no? Que sería lo más factible a lo que siempre aspiramos en las ciencias sociales. Entonces podríamos ver a este elefante desde una manera no distinta, sino más nutrida las posibilidades digitales. Eso que me lleva, porque estamos en un contexto bien específico, así como recurriendo a la literatura, el realismo mágico o el realismo en general, habla mucho de un contexto para contar una historia. Y ahorita estamos en un contexto COVID y podemos contar ciertas historias, ¿no? En nuestras investigaciones me parece que se potencian si logramos tener una estrategia digital, bueno, no específicamente digital, pero utilizando herramientas que nos permitan ver este objeto que estemos viendo de una manera más nutrida y manteniendo una cuestión que a mí me parece bien importante, una cuestión ética, o sea, que nuestro texto, nuestra tesis o nuestros artículos coincidan con el gesto, con lo que estamos haciendo, ¿no? Que desde mi punto de vista, pues sí es muy social nuestra labor de investigación, no recurriendo al positivismo y esto, sino de que estamos investigando para mejorar la sociedad y proponer estas cuestiones. Y eso es lo relevante también del COVID, ¿no? Que nos dispone una realidad en la que pues nosotros también podemos contar nuestras investigaciones, pero que esto coincida con nuestra labor, no solo el hacer por hacer la tesis, sino también más allá de las repercusiones que puede tener en la sociedad. Y con esto finalizo mi participación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues bueno, yo me llevo muchísimas estrategias, muchísimas maneras de ver la realidad que ustedes cuatro nos acaban de compartir a todos los que estamos escuchando. Pues sí, como sabemos, el COVID ha venido a cambiar como todas nuestras estrategias, tanto de vida como como investigadores, como tesistas. Eh, y pues nada, o sea, creo que retomando el punto de Karina, no hay que ver este distanciamiento físico desde la parte negativa, sino hay que ver qué es lo que nos está aportando, qué es lo que nos está dando y cómo nos está enriqueciendo a nuestros procesos de investigación. Bueno, para cerrar esta mesa, me gustaría agradecerles a ustedes cuatro por el tiempo, por las presentaciones, por haberse inscrito, por el interés. De verdad, muchísimas gracias. También me gustaría agradecer a las dos mesas anteriores, que la del martes fue Brecha Tecnológica en los Procesos de Investigación Social, que fue moderada por el coordinador de este evento, Enrique Burton. La mesa 2, que fue el miércoles, fue ayer, el trabajo de investigación y roles de género desde el hogar, que fue moderada por Laura Gil, ambos del posgrado en Gobierno de Asuntos Públicos de nuestra facultad. Y pues bueno, me gustaría cederle la palabra para finalizar este tan increíble y padre conservatorio a Enrique Burton. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, compañeros que nos acompañaron en esta mesa. Gracias a los compañeros que nos acompañaron en las otras mesas. 15 alumnos fueron parte de este evento y se los agradecemos de corazón. Me mencionaban por ahí que era como la primera vez que se generaba o se gestionaba un evento así y ojalá y lo sigamos haciendo y sigamos compartiendo. Gracias al posgrado por la atención. Y yo creo que me gustaría cerrar diciendo que las tres mesas lograron el objetivo principal del evento, que era
generar un espacio estudiantil para compartir esas experiencias, las inquietudes o estrategias que nos puedan apoyar, ¿no?, en la investigación dentro de la nueva normalidad. Independientemente de la multiplicidad de temas, las líneas que se plantearon en las mesas nos permitieron lograr ese objetivo y se los agradezco mucho a los 15 participantes, a los otros 2 compañeros moderadores, a Mariana y al coordinador. Creo que esto nos permite enriquecer y compartir los procesos de investigación de las compañeras y los compañeros. Les menciono brevemente algunas de las cosas que resaltamos de todas las mesas. Hay una parte importante que se habla sobre la socialización del conocimiento. Hay procesos de transformación digital irreversibles. También podemos hablar de la necesidad de la empatía y de comprender, de compartir las estrategias con nuestros compañeros. Hay una necesidad de humanización del investigador, de las investigadoras y los investigadores frente a las características que pueden tener sus vidas y las complicaciones que pueden generar para el logro de la investigación. Hay elementos de salud mental que también se resaltaron en alguna mesa, la importancia de la salud mental de los investigadores. También hablamos de una transformación institucional, de hablar de la flexibilidad, pero también hablamos de dar respuesta hacia las violencias, que también es importante dentro de nuestro programa, de nuestro posgrado. Y una que me parece que se resalta completamente es la de generar redes de apoyo. Y esas redes de apoyo las hemos logrado aquí, las estamos logrando aquí, las vamos a poder seguir viendo en YouTube, en el canal del posgrado. Y qué bueno que podamos seguir compartiendo estas estrategias y estemos abiertos a los otros, a la crítica del otro y a compartir, ¿no? Que es lo más importante, que se pierda un poquito porque ya no estamos en el aula, ya no salimos de clases y podemos hablar con el otro y decirle, ¿cómo vas en tu investigación, no? ¿Qué te falta? ¿Qué necesitas? ¿En qué te ayudo? Bueno, pues entonces busquemos los espacios y este es uno de ellos. Yo les agradezco mucho, es un modelo, creo que permite escuchar desde otra perspectiva las necesidades y logros de los investigadores y de los estudiantes del posgrado. Así que sin más ni más, pues clausuramos este conversatorio y muchas gracias, maestra Mariana. No, al contrario, Enrique, les agradezco a todos los que han participado, todos los de las mesas anteriores y de esta, que han estado súper interesantes y que realmente han dado muestra de mucho de lo que es el posgrado. Ya no quiero hacer el comercial de IPSA, pero bueno, ya, ya se los compartí ahí por el chat. Pero sí, tómenlo en cuenta. Igual ya los próximos ya están muy por empezar. Empezan el lunes los cursos, pero tómenlo en cuenta para los próximos semestres. Quienes estén en primero, ya si no les toca, bueno, si tienen la opción de quedarse con nosotros en el doctorado, hacer el doctorado, quienes estén en la maestría, pues bueno, ya saben que ahí está esa opción que año con año se organiza y que les puede ayudar a darles conocimiento en esas herramientas que, como bien mencionan, son básicas ahora ya para que ingresen a un mercado laboral. Muchas gracias. Gracias a todos, cuídense mucho. Sí, gracias. Hasta luego, un gusto. Gracias Hasta luego. Bye. Bye.